de lo que han venido realizándose dentro de las reuniones con cada uno de los sectores, Fedecámara, Fedenaga, los campesinos, los trabajadores. Y además de eso también se habló de los servicios básicos, se habló también de lo que implica la seguridad en materia general. En cuanto al tema de la reconciliación, yo creo que bueno, aquí hay que hacer un ejercicio realmente de la voluntad de las partes, de que realmente puedan entrar en un esquema de colocar sobre la mesa todas las cartas, ¿no? Y no dejar nada totalmente oculto, de manera que los venezolanos sientan de que hay una posibilidad de la reconciliación. Más allá de la reconciliación político-partidista, es la reconciliación entre el Estado, la empresa privada, los productores, la gente que está esperando que nuestro país avance y arranque de manera inmediata en cuanto al esquema de lo que es la reactivación del aparato productivo. ¿Ustedes ven voluntad por parte del presidente? Lo hemos visto un poco más receptivo, por lo menos los planteamientos que se escucharon allí fueron de alguna manera armoniosos, lo que se vio en televisión. ¿Sí cree que hay voluntad? Sí, mire, fíjate, nosotros en esta comisión para el diálogo hemos venido recibiendo cada una de las propuestas de las distintas áreas para discutirlos en todas las materias. Específicamente en el área económica se han recibido propuestas de distintos sectores. Nosotros, por cierto, el día de mañana estaremos realizando nuevamente una reunión de la Comisión Especial para el Diálogo y la Paz, de manera de poder entonces iniciar ya lo que es la presentación o la elaboración para presentar el informe preliminar ante la plenaria que se debe realizar la semana entrante, de manera que allí entonces podamos tener con exactitud las distintas propuestas que se han venido realizando. Dentro de eso inclusive hay propuestas que tienen que ver con modificación puntuales en algunas leyes en materia económica y en materia de producción. Ahora, ayer hubo varias reuniones de la Comisión de la Unión Europea con representantes de alcaldías aquí en el área metropolitana, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fuerza Armada. ¿Cómo evalúa estos avances? ¿Los ve positivos en el camino electoral? Sí, todas estas instancias, bueno, que hay que recordar, ¿no? Nuestra organización política el pasado 25 de mayo fue el primer partido que acudió a una oficina de representación internacional aquí en Venezuela, de manera de presentar una solicitud de que pudiera asistir al país para evaluar todos los mecanismos que tienen que ver no solo con la parte electoral, sino con la situación política y en general. Y este tipo de reuniones efectivamente son importantes para que la Comisión conozca de primera mano todo lo que se está desarrollando en Venezuela en materia no solo política, repito, sino también en materia de justicia, en materia de las condiciones legales, jurídicas, que de una manera pues ayuda a determinar al momento de elaborar ese informe final para que solicite a la Unión Europea la posibilidad de la asistencia o una observación electoral al proceso venidero el 21 de noviembre. Ayer en una entrevista el exrector Vicente Díaz decía que al gobierno le interesa que la oposición vaya dividida en este proceso electoral. Y si nos ponemos a ver, bueno, es obvio, ¿no? Que no quieres que el adversario vaya unido porque así puedes tener más terreno. En ese sentido, ¿cómo están trabajando ustedes en la unidad para lograr candidatos en las regiones del país, a las gobernaciones? Vimos además que usted resultó postulado por ProCiudadanos. Háblenos también de eso. Sí, mira, efectivamente en un proceso electoral, eso es descubrir Sí, sí. El agua tibia, siempre vas a querer que tu adversario esté dividido. Claro. Y obviamente pues nosotros estamos haciendo un ejercicio desde hace mucho tiempo creo que nuestra organización hizo un ejercicio de autocrítica al momento cuando dijimos que la Alianza Democrática debía abrirse a que participaran muchos factores. Hoy están conformados por más de 20 organizaciones políticas. Por cierto, en horas de la tarde del día de hoy vamos a estar desarrollando la reunión de la plenaria de esta instancia para tomar decisiones en materia tanto de lo que se había realizado una gran discusión en cuanto a la materia del reglamento de funcionamiento, el reglamento de escogencia de las candidaturas, para que llegáramos entonces a un punto final que estamos esperando y que están esperando la mayoría de los venezolanos, que es la escogencia de las candidaturas tanto a las gobernaciones como a las alcaldías. ¿Cómo está la interacción con estas nuevas tarjetas que se han incorporado nuevamente? Por ejemplo, a la Mesa de la Unidad Democrática, la Organización Adelante, entre otras que han sido habilitadas por el CNE nuevamente. ¿Hay acercamientos, conversaciones también con ellos? Mira, nosotros hemos hecho un llamado en general a todas las organizaciones políticas, con tarjeta y sin tarjeta, pero no solo a las organizaciones políticas, los líderes gremiales, sindicales, líderes comunitarios y sociales, independientes, son factores importantes que ayuden a promover una nueva participación. Hoy, por ejemplo, estamos a horas de que cierre lo que es la jornada de inscripción y actualización de datos dentro del RED. Es un llamado nuevamente aprovechando la oportunidad a que los venezolanos asistan y acudan a uno de los 782 puntos habilitados, son 1000 máquinas. Nosotros cabe destacar, Seir, tenemos representación en el 61% de estos puntos con testigos de manera activa, estando allí presentes de ver cómo se desarrolla este proceso hasta la última hora. Nosotros
en el ejercicio que hemos hecho con las distintas organizaciones políticas es un llamado a sentarnos, ¿no? Cuando hablamos inclusive del diálogo, el diálogo no es solo con los factores que representan al gobierno, sino también existe la necesidad de un diálogo interno. Y ese diálogo además tiene que ser muy profundo, pero además tiene que ser muy sincero. Estamos una serie de organizaciones políticas y de líderes que hemos venido realizando un trabajo durante mucho tiempo que tiene que ver con mantener a la gente en un camino y dentro de una ruta constitucional y electoral, siempre diciendo la verdad con coherencia, de manera constante y diciendo que esta es la única ruta. A los que retornan a esta ruta les decimos bienvenidos y les decimos que están abiertas las puertas para sentarnos y buscar los mayores y los mejores acuerdos. No sabíamos que estaba aspirando a la gobernación del Estado Miranda y bueno, se sorprende uno cuando ve este tipo de informaciones, ¿no? Juan Carlos Alvarado, la gobernación de Miranda por ProCiudadanos y por COPEI. No, bueno, fíjate, los compañeros de ProCiudadanos presentaron unas propuestas de precandidaturas a distintos estados del país, creo que fueron 6 o 7, y consideraron mi nombre para el caso del Estado Miranda. Nosotros en COPEI hemos venido también presentando a la Alianza Democrática candidaturas en 11 estados del país, son precandidaturas, al igual que más de 40 municipios a las alcaldías. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de colocar esos nombres. Nosotros en nuestra organización política, en el caso de Miranda particularmente, bueno, contamos con los cuadros, las estructuras, los liderazgos y además con la gestión histórica que ha tenido nuestra organización política en este estado particularmente. Nosotros, los que naturalmente estamos en política, siempre hacemos un ejercicio de trabajar para aspirar siempre a los mejores claro. Y a los mayores cargos. Y no me cierro la posibilidad particularmente, pero al final dejaré que eso sea una decisión primeramente de mi organización política y segundo de la Alianza Democrática. Si consideran la posibilidad, mi nombre estará a la orden para buscar aspirar. Aspirar es válido además, ¿no? El que respira, aspira, dicen por ahí. Entonces, así es. Ahora, ¿qué opina en este tema del diálogo? Muchos decían, análisis en la prensa, invitados que hemos tenido en el programa, que es una contradicción que mientras en el Palacio Presidencial había una reunión de diálogo entre el gobierno y la Comisión de Diálogo del Parlamento, se producía la detención de Freddy Guevara y lo que vimos que ocurrió en la casa de Juan Guaidó. ¿Qué opina acerca de esto? Hay quienes piensan que esto no contribuye a la reconciliación. Mire, yo creo que es fundamental, yo creo que no pueden existir las solidaridades automáticas. Y a veces dicen que por los hechos los conoceréis, y yo creo que es importante evaluar la posibilidad de que cada una de las pruebas que tenga el gobierno nacional para presentarlo ante los órganos de justicia debe hacerlo, ¿no? Evacuar allí todas las pruebas. ¿Qué sí creemos nosotros? Que debe existir realmente el cumplimiento del debido proceso, realmente respetar todo lo que allí demanda la Constitución y que bueno, que sean los tribunales, la Fiscalía y los entes competentes que determinen realmente si hay una culpa o no de las acusaciones que están realizando los representantes del gobierno. Pero usted cree, por ejemplo, que si son los dirigentes de la oposición del G4, Leopoldo López y Freddy Guevara, quienes organizaron estos eventos de la Cota o habrá que esperar que haya una... Mira, el caso, te puedo decir, el de Leopoldo López creo que ha sido público, notorio y comunicacional, que a veces su comportamiento no ha sido de manera tan lineal en el esquema cívico, ¿no? Porque bueno, tenemos allí unos resultados del pasado 30 de abril del año 2019, donde bueno, ahí hubo un ejercicio de un intento de desestabilización y bueno, eso ante la comunidad internacional y ante la propia población venezolana se pudo dar cuenta de que no hay un ejercicio apegado a la Constitución. Yo creo que el llamado a la sindéresis, llamado a la parsimonia de manera de que podamos encontrar lo que venezolanos están esperando. Mira, la confrontación política, de verdad que ya la gente se cansó de esto. Tú recorres Venezuela, recorres los municipios y te das cuenta que a la gente ya le fastidia tener que escuchar una confrontación política de manera diaria y no escuchar cuál es el planteamiento para la solución de cada uno de sus problemas. Claro, porque los problemas los conocemos, ¿no? Los vivimos todos los venezolanos. Y los problemas los conocemos, solo que creo que el sector político que de alguna manera tiene posibilidad y capacidad de buscar solucionar los problemas de ellos no está haciendo absolutamente. Juan Carlos, tenemos que hacer un alto en la conversación. Cuando regresemos abordamos otros temas. Rafael Ramírez ahora, pues bueno, la Corte de Roma ha aceptado la extradición a Venezuela. Quisiera también pulsar un poco su opinión sobre este tema, a ver qué opina. Vamos a la pausa, conversamos con el secretario general nacional del partido COPEI, Juan Carlos Alvarado. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede hacerlas a través de nuestra cuenta en Twitter o Instagram, @primerapágina. Ya regresamos. Hace café y prepara las arepas, nosotros hacemos entrevistas y analizamos el panorama político venezolano. Aprovechamos, Juan Carlos, para enviar un saludo a toda nuestra audiencia en todos los rincones de Venezuela, hasta donde llega Primera Página, nos ven cada mañana. Bueno, siempre pendientes del análisis que es tan importante para comprender la política tan compleja venezolana. Y hablando de complejidades,
un exministro chavista está fuera del país, uno de varios, en este caso Rafael Ramírez, y la Fiscalía General de la Corte de Apelaciones de Roma ha aceptado una petición de Venezuela de extradición que hizo el gobierno de Nicolás Maduro sobre el exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, quien se encuentra en Italia y requerido por varios delitos por la justicia venezolana. ¿Su opinión de este caso? Sí, mire, bueno, yo creo que es importante considerar lo que está haciendo el gobierno italiano en la posibilidad de que pueda ser extraditado este señor, porque yo creo que aquí hay cuentas claras, hay cuentas por aclarar y hay que ver dónde están los recursos. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares que desaparecieron bajo su administración y bajo su responsabilidad, y eso forma parte, y no quiere decir que eso va a justificar la crisis por la cual estamos atravesando actualmente, pero aquí hay mucha gente que tiene cuentas que rendir. Y no solo se trata del caso específicamente de Rafael Ramírez, se trata también de lo que se encuentran en el ejercicio dentro de lo que están ejerciendo dentro del Estado, ¿no? Pero además de eso, de algunas personas que han recibido hasta ayudas monetarias que lo han querido colocar como ayuda humanitaria. Y hemos también visto denuncias por parte que se han visto publicaciones de la USAID, por ejemplo, de más de 500 millones de dólares. Se habla de la Comunidad Europea de más de 2.500 millones de euros, en la cual también pues hicieron aportes. ¿Dónde están esos recursos? Esos recursos además que han querido hacer ver que son de los venezolanos y para los venezolanos, y nosotros estamos pidiendo es simplemente que alguien rinda cuenta. Aquí tiene que haber una rendición de cuentas muy clara por parte de todas estas personas que de alguna manera han estado al frente de la conducción y de poder recibir este tipo de recursos, y ante quién ellos declaran, ante quién ellos pueden hacer realmente una afirmación de que se pudo destinar a un fin determinado. Y yo creo que este tipo de decisiones, en el caso específico del señor Rafael Ramírez, pues esperemos que en las próximas horas o en los próximos días pueda estar arribando a Venezuela, pero lo más importante no solo es que arribe para que pueda presentarse ante los órganos de justicia, sino que además diga dónde está el dinero que se perdió de toda la administración de PDVSA cuando él estuvo al frente. Bueno, en principio que para que haya paz debe haber justicia también, ¿no? Y la Asamblea Nacional tiene una comisión que adelanta también investigaciones sobre, bueno, la Comisión de Contraloría particularmente, que lleva adelante esta investigación, y fueron unos diputados opositores también quienes en su momento pidieron este tipo de investigaciones en Roma. Ahora, diputado, quisiera preguntarle acerca de la unidad, que como que parece lo más difícil en este camino electoral. Ustedes dicen que están trabajando aguas abajo. Hoy cierra el registro electoral para quienes se van a inscribir o van a actualizar. Y hay algunos actores que se han incorporado progresivamente, ¿no? Y que en otro momento no creían en el camino electoral. ¿Cuál es su visión acerca de esto? Siempre es positivo para la democracia la participación, pero siempre que haya garantías, ¿no? Mira, la unidad no es difícil, pero tampoco es imposible. Yo creo que hay que hacer realmente el ejercicio de voluntad política, de poder buscar la manera de... primero yo creo que también a los compañeros que de alguna manera ya retoman el camino de la ruta por la cual nunca debieron haber salido, hacer un ejercicio de reconocimiento y de mea culpa, ¿no? Es importante también decirle a los venezolanos, hablarles con sinceridad y decirle además que sí, que efectivamente en un momento estuvieron en un camino que pensaron que ese podía ser la solución a los problemas y se dieron cuenta de que no lo fue. Por ejemplo, en el caso del Estado Miranda, particularmente, que tú me lo preguntabas hace un rato, primera vez en más de 20 años de que el Consejo Legislativo del Estado Miranda, el 100% del Consejo Legislativo está en manos del partido de gobierno. ¿Por qué sucedió esto? En el año 2018 tuvimos la posibilidad de por lo menos haber tenido allí en el mínima participación de 3 legisladores. Y hablamos del que encabezaba la lista en ese momento por la alianza que presentamos en aquella oportunidad, que acompañábamos, por cierto, eso fue en conjunto con la elección presidencial. En ese momento era la doctora María Verdial, que encabezaba esta lista en el Estado Miranda. Y el circuito de Baruta, Tillo Chacao, era un circuito plurinominal, que elegía 2 diputados, 2 legisladores. ¿Y sabes por qué no se pudo obtener esos 3 representantes? Porque no hubo una participación clara, pública, notoria, pero además activa por parte de los alcaldes del área metropolitana, por ejemplo. Y esto no quiero decir que yo esté arremetiendo contra los alcaldes, pero sí debe haber un ejercicio de reconocimiento con respecto a cuando uno se equivoca. Y no pretender aparecer con algunos actores políticos como que son nuevos en lo que está sucediendo y entran en su primer participación. Nosotros sí decimos que debe existir, repito nuevamente, un ejercicio del diálogo sincero y profundo para poder alcanzar entonces presentar los mejores nombres a las distintas alcaldías de las distintas gobernaciones. En Copey no cerramos las puertas a que nos podamos poner de acuerdo y presentar entonces una opción unitaria. Hay que recordar, unidad no es unanimidad. Unidad es buscar la posibilidad de poder tener allí la representación de la mayor
cantidad de organizaciones políticas, pero siempre siendo constante, coherente, reconociendo y respetando los liderazgos en cada uno de los sectores y de los espacios. Y a partir de esa coherencia de la que usted habla, la esencia de los partidos políticos es la participación política, que además está consagrada en la Constitución, ¿no? Y que la ciudadanía pueda tener una herramienta para expresar su deseo a través del voto, con una forma más pacífica, por lo menos, de dirimir las diferencias. Vamos con la participación de la audiencia. Rosa tiene un resumen de comentarios y preguntas. Buenos días, diputado Juan Carlos. Bienvenido al segmento de interacción con nuestra audiencia. Iniciamos leyendo de inmediato los comentarios del señor Arcangeli Michel. Él le dice: buenos días, ¿por qué abren el RED por tan poco tiempo? Si es copellano, es cristiano. El perdón sin arrepentimiento y enmienda no es nada. Lo mismo pasa con la reconciliación, pero con impunidad sin castigo. Sí, mira, bueno, el lapso dentro del cronograma y del calendario electoral son 45 días. Inició el 1 de junio y termina el día de hoy, 15 de julio. Efectivamente, pues eso forma parte de los esquemas que siempre ha sido una especie de colocación estándar dentro de los esquemas del cronograma y el calendario electoral. En cuanto al ejercicio del perdón, por supuesto, somos democratacristianos, socialcristianos, practicamos el perdón, y lo decía hace un rato Seir, por cierto, perdón pero con justicia, pero además reconocimiento de cuando uno comete los errores. Hay otra pregunta del señor Bolívar Divisa. Él le dice: buenos días, a ustedes los de COPEI, ¿no les preocupa que el voto castigo hacia ustedes como Acción Democrática, el Partido Soluciones, los afecte y les dé el triunfo a los independientes o al partido del gobierno, el PSUV? Mira, nosotros desde COPEI siempre hemos hecho un llamado a la reconciliación, hemos hecho un llamado a la integración para conformar candidaturas en el marco de alianza y en el marco unitario. Nosotros reconocemos que se han cometido errores y el voto castigo siempre va a estar allí presente y a la expectativa, pero yo creo que en este momento el voto castigo, hoy la población claramente lo dice, más del 80% de los venezolanos exige y solicita un cambio de gobierno. Vamos ahora con otra pregunta. El señor Luis Maestre le dice: buenos días, ¿qué piensa el entrevistado de las noticias leídas por Rosa Periodista y Seire Primera Página? Los hechos en Cuba, en Haití, por un lado, y también por el otro, la celebración, el triunfo de la Eurocopa. Se levanta el embargo y por el otro un magnicidio. Mira, estamos observando que tenemos una geopolítica realmente convulsionada. Pero el caso de Haití, nosotros, bueno, rechazamos ese tipo de actos violentos que se presentan en cualquier nación del planeta. Siempre vamos a estar en contra de ese tipo de acciones. En el caso de Cuba, nosotros el día lunes anunciamos en nuestra rueda de prensa institucional el respaldo al pueblo cubano, y le pedíamos al gobierno, además de Cuba, que instara a la posibilidad de la instalación de una mesa de entendimiento para evaluar cuáles son esas exigencias que hacen los ciudadanos en Cuba, para que entonces desde allí se pueda construir realmente la posibilidad de que baje la violencia. La violencia trae más violencia, y le pedimos al gobierno de Cuba evitar retaliaciones contra los ciudadanos. Diputado Alvarado, vamos a leer un tuit más, es del señor Ricardo González desde su cuenta @Ricardo G. Ramírez. Dice: si para ser gobernador se necesitara ser alcalde previamente y para presidente ser gobernador, mucho cambiaría nuestro país. Le hace este comentario. Sí, bueno, yo creo que parte de lo que tiene que ver también con el conocimiento de lo que padecen cada uno de los ciudadanos y conociendo de abajo hacia arriba lo que significa realmente estar al lado de ellos, ¿no? Yo creo que es fundamental desde que el momento que existía la figura de la Junta Parroquial, existía la figura más cercana que tenían con los ciudadanos. Este proceso electoral es sumamente fundamental e importante por eso. Estamos hablando de que estamos escogiendo a los liderazgos naturales en cada uno de los sectores. Estamos hablando de más de 2.400 concejales, estamos hablando de más de 250 consejos legislativos, de manera que allí se pueda representar el liderazgo genuino. Julio Atres escribe por aquí algo interesante. Dice: buenos días, es evidente la jugada política del gobierno. En plenas reuniones de diálogo comienzan las persecuciones políticas y las detenciones, desviando la atención. Por otro lado, habilita la tarjeta de la MUD con el objetivo de dividir y desmotivar la intención de ir a votar. Esta habilitación de las tarjetas divide a la oposición, por el contrario, suma la unidad. Y si está de acuerdo con esta postura. Mira, te digo, si ese es el objetivo del gobierno, buscar dividir la oposición con este tipo de acciones, caso por ejemplo la activación de esta tarjeta, pues está en nosotros como líderes de nuestras organizaciones políticas en no permitir que eso suceda. Y hay que hacer el máximo esfuerzo, y por eso nuevamente lo repito, en tener que sentarnos en una mesa sin ningún tipo de complejo, sentarse y reconocer: si nos equivocamos, nos equivocamos. Y si hay la posibilidad de recomponer en el camino y poder articular para que en conjunto podamos alcanzar esos espacios que hoy es tanto
están reclamando los ciudadanos. Creo que ha llegado la hora de que nos podamos sentar y ponernos de acuerdo para tener la mayor cantidad de alcaldes y gobernadores en el primer proceso electoral. Cache Buluoga le pregunta, ¿cómo observa la gestión del gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, y cuál es su proyecto como candidato para ello? Mira, la gobernación del estado Miranda por parte de Héctor Rodríguez, sin duda pues deja claramente que se desprendió totalmente de lo que es el sentimiento de los mirandinos. Primero. Segundo, se olvidó realmente de lo que significa la educación en el estado Miranda. Los educadores están padeciendo allá, pues, imagínate tú, gracias a Dios pues no están abriendo los centros educativos, porque si no fuera algo sumamente catastrófico. Los maestros no tienen la posibilidad de tener contacto directo con sus niños porque no hay un mecanismo que exista realmente implementado por la gobernación para que eso se pueda dar. Pero además estamos hablando también del sistema de seguridad, estamos hablando de las policías, estamos hablando de los centros de salud. Realmente la gestión ha sido muy mala. Nosotros dentro de los planteamientos que estamos haciendo ante la Alianza Democrática, estamos hablando de un proyecto conjunto, estamos hablando de políticas públicas que sean realmente materializables en el tiempo, con planes en materia de salud, con planes en materia de educación, con planes en materia de seguridad ciudadana, que serán presentados, por cierto, aprovechando la oportunidad. El próximo 30 de agosto estaremos anunciando al país, el Partido Socialcristiano Copey estará presentando al país su propuesta nacional en materia de políticas públicas para colocarle al servicio de los ciudadanos. Bueno, Juan Carlos, se nos termina el tiempo, pero agradecemos que haya tomado parte de su agenda para venir hasta Globovisión y compartir con Venezuela lo que están haciendo desde Copey. Gracias a ti, Seir, a todo el equipo de producción y bueno, siempre a la orden para venir a debatir todas las ideas que tengamos. Juan Carlos Alvarado es el secretario general nacional de Copey. Son las 7 de la mañana, 12 minutos, estamos en vivo y cuando regresemos más entrevistas, no se vayan de nuestra señal. Somos Globovisión, el primer canal de noticias del país.